¿Qué tal, queridos alumnos? Continuamos con el Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, la vocación de Leví. Después de estos sucesos, un día salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Este es uno de los llamados, ¿cierto?, más significativos. ¿Por qué? Porque un publicano era una persona con la cual Jesús no debería ni mirarse. Incluso hoy día vemos a los judíos más ortodoxos, ¿cierto? En Jerusalén, cuando van pasando y cruzan una mirada con otro o ven a otro que no es judío, escupen al suelo. Esto lo noto porque a raíz de una reflexión que he estado observando, es que hay una sobrevaloración del diálogo. Como el diálogo, la idea del diálogo ha avanzado sobre cosas que no se puede dialogar. No se puede dialogar con nuestra parte oscura, por ejemplo. Yo no puedo dialogar a ver si hago un poco el mal. No, es que hay que tener un diálogo, pero yo no puedo dialogar con eso. Yo no puedo hacer un poquito el mal. Y en el fondo lo voy a hacer todo. Y Jesús, pese a lo que se diga, no es un hombre de diálogo, es un hombre de enseñanza. Él lo que intenta es enseñarnos, no acomodarnos nuestros pecados, no acomodarnos nuestra parte oscura. Jesús no le fue a decir aquí a Leví: sígueme un poquito, una parte nomás. No me sigáis totalmente, porque como no puedes seguirme, sígueme un poco. No le dijo tampoco: oye, ya que tú eres un poco bueno, cobra menos impuestos. Tampoco le dijo eso. Vio a un publicano llamado Leví sentado en el despacho de impuestos y le dijo: sígame. Él lo dejó todo, se levantó y lo siguió. Así, no hay diálogo. No hay diálogo. Así también debe ser un poco nuestra actitud. El cristiano está muy desvalorizado, su autoestima se ha diluido. ¿Por qué? Porque ha venido el demonio en sus diferentes facciones a decirnos que somos muy malas personas, que esa convicción que tenemos de nuestra doctrina no es saludable para el mundo, no es saludable para nosotros. Entonces, como no es saludable, hay que bajarle la sintonía, hay que bajar el nivel de catolicidad, hay que bajar el nivel de doctrina, hay que bajar el nivel de compromiso, porque si te comprometes mucho, eso le va a hacer mal al mundo y nos va a hacer mal a nosotros. Ese es un relato demoníaco, simplemente. No se puede dialogar con eso, no se puede dialogar con el mundo, no se puede dialogar con el pecado, y no se puede dialogar un poquito. Hay muchas autoridades eclesiásticas, lamentablemente, que hoy día están siempre aquí en el diálogo, la concesión, ¿cierto? El ser como bueno con los demás. Pero la forma de ser bueno debe ajustarse a lo que Jesús nos enseñó, no ajustarnos a las inmoralidades de cada tiempo. La vocación de Leví es drástica, como lo había sido también para Pedro, ¿cierto? Pedro se había estado pescando, pescó muchísimo gracias al Señor. Una persona más interesada en las cosas materiales le habría dicho a Jesús: oye, te sigo al tiro, solo déjame vender estos pescados que me regalaste.
El de impuestos también tampoco le dijo, oye, termino de cobrar y te sigo. No, lo dejó, punto, se acabó, no hay más. Esta es la convicción que tiene que haber en nosotros. Yo creo que todos los cristianos, hasta antes del siglo XIX, lo teníamos más o menos claro. Quizá los de antes de la Edad Media también lo tenían un poquito más claro. Nosotros que somos personas que nos toca vivir una transición, ¿cierto? Hay una revisión de valores, que en el fondo vamos a volver a los mismos valores de siempre, como todas las generaciones lo han hecho, conforme nos hemos sumido cada vez más universalmente, ¿cierto? Nos hemos sumido en una inmoralidad al tiempo que se hace insostenible vivir en esa inmoralidad, volvemos a retomar y a valorar lo que es importante, lo que es fundamental. Yo pienso que nosotros estamos en ese lugar histórico en el que ya tocando fondo, ¿cierto? En el borde de la imposibilidad de seguir viviendo en la inmoralidad, nos damos cuenta que no, que es mejor vivir en el orden, vivir en la ley, vivir en la definición del bien y el mal y comprometerse cada uno con sus fuerzas, con su vida, comprometerse en vivir en el mejor lugar posible de esa tensión. Y para los cristianos que yo les había mencionado, no es no es posible vivir en el diálogo, no es posible ser un poquito cristiano. Nuestra generación se ha acostumbrado a vivir en ese cristianismo mínimo, que en el fondo, si somos críticos, es el cristianismo protestante. El cristianismo protestante se reduce a una sola premisa. ¿Cuál es? ¿Cuál es esta premisa? Creo en Dios y punto. Pero es un punto no es un punto concluyente del cual se desprenden un montón de otras premisas. Es un punto final. Es un punto del que no se desprende nada más. Por lo tanto, no alcanza las implicancias vitales de vivir según el creer en Dios. Creer en Dios no significa solamente que yo creo que hay alguien, sino que vivo conforme esa realidad. Y eso significa, Jesús lo dice, sois mis amigos en cuanto cumpláis mis mandamientos. Entonces, no es real que basta con creer. Por eso es tan desdeñable y tan abominable cuando una persona dice, creo a mi manera. Porque no está creyendo al final. Es Dios que nos viene a tocar la puerta, nos dice, ¿quieres creer? Él, como le dice aquí, ¿cierto? A Jesús, a Leví. Vio un publicano, vio un pecador, al peor de todos, ¿cierto? Estaban las prostitutas, estaban los pecadores, estaban los publicanos. Ahí, en ese lugar estaba Leví. Jesús lo vio, tiene que haber dicho, este vale la pena, este me va a seguir. Y le dijo, ven y sígueme, y punto. Y punto. El discurso de esta fe que es dialogante con el mundo nos ha puesto en un lugar miserable, que no es propio de la doctrina, no es propio de ninguna respuesta de los apóstoles.
es propio incluso de aquellos personajes que se relatan en el Evangelio que no fueron capaces de seguir a Jesús, como por ejemplo el joven rico. El joven rico tenía toda la buena intención, ya era una buena persona, vamos a decir, pero no fue capaz, porque era un lenguaje como muy duro. Pero es que es esa la salvación. No hay salvación después de eso. No hay nada más allá. En este sentido, sí que es blanco o negro. Si tú estás en el blanco, te esfuerzas por permanecer en el blanco. Y es eso lo que, ¿cierto? Se puede ir viviendo desde una pobreza, ¿cierto?, hacia una riqueza, desde una falta de costumbre al bien hacia una totalidad del bien. Pero si uno en el fondo coquetea con el mal o está con el mal, ya está en el mal, ya se metió ahí. Es como esa actitud que tienen las personas que se imponen un propósito y les pasa cuando fallan en ese propósito. Por ejemplo, una persona dice, ya, voy a reducir la ingesta de carbohidratos. Entonces, si se mantiene en el cero, ¿cierto?, en el mínimo, se mantiene severo, triunfa. Pero si empieza a coquetear y dice, le ofrecen un pastel y dice, voy a tomar un poco, no me lo voy a comer todo, ya sabe que se lo va a comer todo y en el fondo va a fallar porque se lo va a comer todo y va a pedir más. Lo mismo pasa, no sé, imagino una persona que tiene su pareja, ¿cierto? Y de pronto otra persona le comienza a llamar la atención y empieza a jugar con eso. Entonces, es coquetear con el mal. Y el mal no perdona. El mal sí que no perdona. El bien te invita, te anima, intenta conquistarte porque te hace muy bien, ¿cierto? Pero el mal no perdona. El mal, si tiene un espacio en el que jugar, va a jugar. Entonces, ojalá nosotros tengamos esta actitud frente al seguimiento de Jesús, que no es hacerse perfecto inmediatamente, ¿cierto? Probablemente este publicano tuvo que volver a comprobar impuestos porque era su trabajo, tuvo que avisarle a varias personas, en fin, cosas prácticas que no están contenidas en este relato porque a nadie le importan, ¿cierto? Lo que importa fue esta actitud de decir, ya, me habla Dios y voy, punto, se acabó. No empiezo con que sí, con que no, con que puede ser, con que parece que, a veces sí, a veces no, porque es esa actitud la que nos lleva hacia la perdición, ¿cierto? Porque tiende más hacia el mal y no hacia el bien. Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Les acompañaban a la mesa un gran número de publicanos, aparte de otras personas. Los fariseos y sus escribas decían refunfuñando a los discípulos, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Le respondió Jesús, no necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Entonces, esto es muy revolucionario para Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús llama a los pecadores. ¿Por qué los pecadores? Bueno, porque los pecadores saben que están mal, saben que están necesitados, saben que están lejos de Dios, lo saben. En cambio los fariseos, los doctores de la ley, muchos de ellos saben todo lo contrario, saben que están bien, saben que están en lo correcto, lo saben tanto que no dejan espacio a Dios. ¿Cierto? Probablemente viven, es cierto, en lo que nosotros los católicos vamos a conocer en el futuro como el pelagianismo, ¿cierto? Como que mis fuerzas, ¿cierto? Mis fuerzas
de voluntad, de sacrificio, terminan conquistándose la gracia de Dios. Y no es real, no es real. Por supuesto que tiene que haber penitencia, sacrificios, renuncias. Eso es parte de la vida del cristiano. Pero puestas en el sentido de la ayuda de la gracia, de hacer que la gracia vaya más fácil. Pero la que hace el trabajo es la gracia, no somos nosotros. Entonces, por eso Jesús siempre se enoja con los fariseos. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? O sea, esto es, pero es el escándalo. Un escándalo que Jesús, que es un maestro y ya considerado un maestro, es un taumaturgo, sana a mucha gente, ¿cierto? De alguna manera, Jesús debía, para todas las personas, en el entendimiento de todas las personas que vivían estos acontecimientos, Jesús debía ser parte de los fariseos, debía estar más cerca de ellos, les correspondía, ¿cierto? Pero no, Jesús está más cerca de los publicanos y los pecadores. ¿Para qué? Para ayudarlos. Y porque saben que están más dispuestos a la conversión que los propios fariseos, ¿cierto? Una persona que eh, cree de sí misma que está completa, no va a buscar nada más. Pero la persona carente, que sabe que carece de algo, va a buscar, está en la búsqueda. Y lo mejor que le puede pasar a esa persona es encontrar a Jesús. Esto, no sé a ustedes, pero por lo menos se contradice a veces con muchos relatos acerca del desarrollo personal. Y en esto yo creo que hay que hacer un hincapié importante, porque de pronto nosotros queremos ser como Jesús, ¿cierto? Hay que imitar a Jesús. Pero realmente pienso que hay cosas en las que se debe imitar a Jesús en su debido momento. ¿Por qué? Porque nosotros, en primer lugar, no somos Jesús. Por lo tanto, Jesús no tenía pecado y además Él estaba en un propósito muy singular que era la redención de la humanidad. De tal manera que Él lleva el peso de la sanación de los demás. Él lleva el peso del perdón de Dios. Él lo lleva. No nosotros. No nos corresponde a nosotros llevar el peso del pecado de los demás. Eso lo lleva Jesús. Lo llevó Jesús. Esa cuenta ya se pagó. Por lo tanto, nosotros no vamos a ayudar a nadie, ¿cierto? No vamos a sacar a ningún pecador de su miseria, mientras nosotros seamos también igual de pecadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que es lo que nos dicen, ¿cierto? Tantos maestros del desarrollo personal, ¿cierto? Ellos dicen, si tú te juntas, voy a ser muy drástico, si tú te juntas con ladrones, vas a aprender a robar. Si tú te juntas con músicos, vas a aprender a tocar un instrumento. Si tú te juntas con deportistas, vas a ser un deportista. Por lo tanto, si tú te juntas con pecadores, que era lo que pensaban justamente los fariseos, ¿cierto? Si te juntas con pecadores, te vas a convertir en un pecador. ¿Cuándo puedo ir en busca de los pecadores? Cuando yo estoy bien, estoy saludable, estoy comprometido con Jesús. Por eso son los sacerdotes y religiosos los que van en busca de los pecadores, porque ellos ya pasaron una gran cantidad de tiempo junto al Maestro, ya saben distinguir bien el bien y el mal, ya están eh, asistidos durante mucho tiempo por la gracia de Dios para poder imitar a Jesús. Por lo tanto, si algún joven me escucha, cuando sus papás le digan no te juntes con ese amigo porque es una mala influencia, es porque es real. Ese amigo te va a convertir en una mala influencia. Si ese amigo tuyo es un amargado, tú vas a ser un amargado. Si ese amigo tuyo está cerca de las personas drogadictas y vive con drogadictos, o él mismo es un drogadicto, tú vas a ser un drogadicto. No hay escapatoria frente a eso. Entonces,
¿Debemos imitar a Jesús? Por supuesto que debemos imitarlo, pero con las herramientas y a su debido tiempo. Jesús, por ejemplo, este ministerio, esta predicación, esta cercanía con los pecadores, no fue inmediata. Jesús no vivió entre pecadores, al contrario, vivió entre los más santos. Su familia la constituyen seguramente, no seguramente, sino que la constituyen las dos personas más santas que hayan podido pisar esta tierra, que es San José y la Virgen María. Ese es el entorno, ese es el contexto de Jesús. Como Jesús tiene esa realidad en su interior de la santidad, puede ir en busca de los pecadores y los publicanos. Pero un pecador que va en pos de otro pecador va a hacer para que pequen más, ¿cierto? Es como esa fantasía de algunos hombres, ¿cierto? Que estando, ¿cierto? En la soledad, en la tristeza de su existencia, ¿cierto? Recurren a, a favores, ¿cierto? Remunerados, se enamoran y piensan que van a salvar a esa persona de esa condición. Y la verdad que terminan peor. ¿Por qué? Porque no es la forma de hacerlo, no basta con la buena intención, sino que hay que tener los recursos necesarios para, los recursos no solamente económicos, sino más bien incluso los recursos espirituales y morales necesarios para ir en ayuda de los pecadores, ¿cierto? Y Jesús lo puede hacer, pero no todo lo podemos hacer. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, porque se ha vuelto un discurso muy, se ha vuelto un discurso muy común, ¿cierto? Un relato, ¿cierto? Este sentido del olor, hay que tener olor a oveja, ¿cierto? Como una especie de, de transformación, ¿cierto? Del pastor en la oveja. Y es un relato que no se condice con la realidad en primer lugar. ¿Cierto? No es real, no es real. No es real porque somos muy débiles, somos muy frágiles, ¿cierto? Si compartimos, a veces incluso ni siquiera con cosas tan negativas como puede ser robar o mentir, pero por ejemplo, quejarse, por ejemplo. Si mi familia se quejan, yo me voy a quejar, voy a ser un quejumbroso. Si mi familia o mis amigos son iracundos, yo voy a ser un iracundo más. Esa es la realidad. Si uno se va a la excepcional, obviamente, siempre hay excepciones, obviamente. ¿Por qué? Porque somos personas racionales, ¿cierto? Y cada uno, a pesar de estar expuesto a condiciones súper adversas, nuestra razón es capaz de llevarnos a un lugar de salvación, ¿cierto? Llevarnos a un lugar de decir, no, yo no está bien ser, por ejemplo, iracundo. Entonces yo no lo voy a hacer. Claro, yo puedo hacer, ¿cierto? O mi intelecto me puede llevar a mí a decir, no es conveniente ser un ignorante, entonces no voy a ser un ignorante, voy a estudiar, voy a aprender a hacer algo. Entonces, esa es la dinámica de la vida. Entonces, hoy día se le pide a muchos eclesiásticos, ¿cierto? A muchos religiosos tener esta actitud, ¿cierto? Y está muy divulgada lamentablemente en la iglesia, ¿cierto? Este sentido de tener olor a oveja. Que en el fondo, ¿qué es lo que está detrás? Es una transformación del pastor en la oveja. Pero la oveja no necesita más ovejas, necesita justamente un pastor. Un pastor. Eso necesita. Y las ovejas ya son tontas, las ovejas ya se tiran por el barranco, ya se dejan comer por el lobo, ¿cierto? Las ovejas por algo son animales domésticos, porque necesitan del ser humano. Tú dejas a una oveja libre en el cerro, en la pampa, en la selva,
se muere, se la comen, no dura 2 días. Por eso necesita al pastor. Es decir, el pastor anda jugando como las ovejas, anda imitando a las ovejas en sus tonteras, se va a perder el pastor y se va a perder el rebaño. Entonces, no es real, no es real, ¿cierto? Por eso, ahora, el Evangelio por eso el Evangelio necesita ser interpretado en la tradición de la iglesia, ¿cierto? Si yo no perteneciera a la tradición de la iglesia, si yo no viviera la fe, sino que la recibiera como el primer creyente, yo leo esto y digo, hay que ir a ver a los pecadores a las discotecas, hay que ir a ver a los pecadores, ¿cierto? A los burdeles y sacarlos de ahí. Hay religiosos que lo hacen. Y en ese mismo juego hay religiosos, muchos de ellos que se pierden. ¿Por qué? Porque el relato nos está diciendo, necesita la interpretación y la tradición porque necesita el equilibrio. Esto está escrito en diferentes momentos y son esos momentos los que la tradición tiene que actualizarlos. Eh, Podría exagerar el discurso, decir, no nos juntemos con los pecadores porque nos vamos a transformar en ellos. Justamente no, ¿cierto? Porque es la misericordia de Dios la que nos busca, y aquellos que ya han sido perdonados, que han sido bautizados, esos ya pueden ir en busca de los pecadores. Jesús no mandó inmediatamente a los apóstoles a predicar, estuvieron con él mucho tiempo, ¿cierto? Lo aprendieron a conocer, aprendieron a vivir como él, a orar como él, ¿cierto? A tratar a los demás como él, ¿cierto? A no, justamente, aprendieron a no enganchar con el pecado de los demás, como Jesús no enganchaba con los pecados de los demás. No se hacía un pecador más, no, al contrario, iluminaba la realidad de ese pecador para eso. Pero Jesús no se transformó en un pecador. Lo mismo que los apóstoles, ¿cierto? No se transformaron en las realidades que predicaran, al contrario, transformaron esa realidad que no. Entonces, el discurso que hoy abunda y sobreabunda, lamentablemente, es que las personas, religiosos, sacerdotes, monjas, ¿cierto? Incluso los mismos laicos que están comprometidos, que asumen alguna responsabilidad dentro del quehacer de la iglesia, empiezan a coquetear con el pecado de los que vienen incorporándose a la comunidad. Y por supuesto que, como somos débiles y frágiles, el pecado y el mundo es mucho más fuerte, ¿cierto? Porque es la condición herida de nuestra criatura y de nuestra creación, ¿cierto? Es más fácil romper algo que construir algo, ¿cierto? Es más fácil mentir que ser honesto, es más fácil robar que ganarse el pan propio dignamente, ¿cierto? Eso es más fácil que, eh, o sea, el desorden, el caos, el pecado, la oscuridad son más fáciles que la luz, son más fáciles que la dignidad, son más fáciles que el honor, son más fáciles que la justicia. Por eso es necesario equilibrar este relato. ¿Debemos imitar las acciones de Jesús y la actitud de Jesús? Sí, y para eso estamos. Pero en los momentos y con una mano en el corazón, viendo la honestidad de nuestra persona. No todos pueden enfrentarse al pecado, o a lo mejor todos, pero no en el mismo momento. Y este momento no es si se es niño, adolescente, no, es respecto de la madurez cristiana. Hay niños que han sido santos. Por ejemplo, en el caso chileno, argentino, de una niña llamada Beata Laura Vicuña, que ella no tenía una madurez espiritual superior a muchos adultos, ¿cierto?
porque ella no iba a coquetear con el mal, no iba a acomodarse al mal, por mucho incluso que quisiera su mamá. A lo mejor le habría hecho una especie de favor a su mamá al no complicarle la vida, no hablando o no teniendo este tema, ¿cierto? En ella, pero no se dejó atemorizar ni vencer ni acostumbrar al pecado porque la persona más importante para ella estuviese en pecado. Entonces, ¿hay que comer y beber con publicanos y pecadores? Yo diría, ¿puedes comer con publicanos y pecadores para mostrarles a Jesús? ¿O vas a comer con publicanos y pecadores porque se pasa mejor con ellos? Esa es la pregunta. Espero que esta reflexión haya podido equilibrar, haya podido molestarte en tu vivencia de la fe, ¿cierto? Aquí para el cristiano, para el converso, no importan los pecadores, importa Jesús, eso importa, Jesús, Jesús, y Jesús te va a mostrar a ti dónde está, dónde necesita que tú lo vayas a ver. Eso, pero Jesús, no el pecador, no la persona tal o la persona cual, Jesús. Jesús. Nuestra religión, nuestra fe es totalmente personalista. Si Jesús no está en el centro de tu existencia, entonces se va a poner ahí cualquier persona, buena o mala. Y te vas a quedar con algo que no te corresponde, que no es Jesús. Si tú estás creado para Dios, para Jesús, para Él, no para otras cosas. Así que antes de dártelas de héroe, intenta vivir como Jesús. Y para vivir como Jesús hay que vivir con Jesús. Hay que vivir con Jesús.